un placer dar inicio a este encuentro de la mano de Fundación Grilli. Con el respaldo de los 60 años de trayectoria de Grilli Proyecto Educativo, nuestra misión es clara: formar líderes capaces de transformar su entorno a través del desarrollo humano y la cultura. Como educadores estamos convencidos de que no solo enseñamos a pensar para comprender el mundo, sino para que nuestros estudiantes sean protagonistas de su propia transformación. Para profundizar en este camino, hoy tenemos el honor de presentar a la licenciada Romina Cariati, asesora de nuestra fundación, autora y referente en innovación educativa. Como promotora de la cultura del pensamiento, Romina nos invita a descubrir cómo la tecnología puede ser un motor para potenciar la metacognición en el aula. Súmense a nuestra comunidad, hagamos juntos visibles el futuro hoy y disfruten mucho de la jornada. Bueno, muchas gracias por la presentación, Agus. Muchas gracias a Fundación por generar este espacio para poder compartir con tantos colegas. Estábamos esperando un minutito, nos encanta ser puntuales, porque veíamos que se seguían sumando a la charla, pero mientras se siguen sumando, y ahí nos vamos saludando, y las buenas tardes que todos nos deseamos, me encantaría si en el chat nos cuentan de dónde se están conectando. La veo que se presentó Ana, Bárbara, Ceci, María. ¿De dónde se están conectando? ¿De qué lugar de Argentina? De Entre Ríos, Paraná. Hola, Clau, un placer que conectemos. De Lanús, Mari, hola, Mari. Mucha gente que conozco, Ceci de Seiza, buenísimo. Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad Autónoma, ahí va, Monte Grande, zona oeste, Córdoba, bienvenidos, Río Negro, me encanta, Ezeiza, bueno, estamos por todos lados. ¿Alguna provincia que no nombramos todavía? Santa Fe, genial, hola, un buen día, buenas tardes, Entre Ríos, desde Ezeiza, bueno, de todos lados, un placer poder encontrarnos hoy en este encuentro. Sigo leyendo Luis Guillón, Paraná. Bueno, gracias a todos por compartir de dónde se están conectando. Un placer poder juntarnos para poder pensar juntos, dejando a la IA cerca, pero en realidad la dejamos un poquitito, porque la idea es poder conectar entre todos y poder generar espacios para pensar justamente de forma crítica, nosotros y no solo los chicos, en torno a cómo implementar esta nueva tecnología de arribo que llegó para quedarse y que sabemos que no se va a ir. Vero, no te preocupes por la cámara, quédate súper tranquila y si les parece, empezamos. Les voy a pedir que si no tienen, se busquen un mate, un café, un vasito de agua, un jugo, lo que sea, o si quieren hacer como Leo DiCaprio, vieron que tal vez buscarnos algún, no te digo un trago hasta ahora porque es muy temprano, pero buscarse algo para tomar. Y Leo tiene esa cosa que tiene Leo que siempre nos regala un meme a todos nosotros. Me gustaría que en el chat me cuenten cómo están hoy para llegar a este encuentro en la escala de me agarro algo para tomar, un mate, un café de Leo DiCaprio del 1 al 6, ¿cómo estamos para empezar? Me encantaría poder ver cómo están para empezar. Del 1 al 6, 3, dice Mari, 5, dice Guada. Ah, mirá el 5, está muy confiada. Y el 3, el 3, mirá, me encantaría que me lo expliquen. Hay un 6 por ahí. Horacio el 6, bien. 4. Bueno, tenemos todos los... Alguien me puso un 8. Mira, Mari, 8 no hay, pero vamos con 3, 4 y 5, ¿eh? Ahí va. 1 y 2 no eligió nadie todavía. Vamos a ver cómo terminamos. Klaus se ríe. 47 dice. Sí, pero todos los vasos de Leo se agarró más o menos. Pero bueno, un 10 dice Nati. Bueno, ¿cómo estamos en la escala de Leo DiCaprio para arrancar este encuentro? Nadie eligió el 1, ¿eh? Pero bueno, gracias por compartir. Vamos a empezar. Y vamos a empezar de una manera en donde ya vamos a agarrar un poquito el chat con alguna frase que conocemos todos desde hace mucho tiempo, y creo que profesor o docente de cualquier materia en algún momento de nuestra carrera conocimos esta frase del gran Vygotsky: los niños crecen en el ambiente intelectual de quienes los rodean. ¿Quién no lo escuchó? Y me encantaría que puedan tomar el chat que deseen, Chat GPT, Gemini, Claude, el que deseen, y que le puedan preguntar al chat qué significa esta frase. A ver qué les arroja.
agarro el chat, incluso el de WhatsApp si quieren, dentro de la misma compu, abren una pestaña, usan el chat con el que más acostumbrados estén a usar, GPT, Gemini, Claude, Perplexity, el que deseen, y le vamos a preguntar al chat que nos cuente qué quiere decir esta imagen. O esta imagen porque la estamos viendo, pero esta frase de Vygotsky. Si ya pudieron hacerle la pregunta al chat, levanten la manito y cuéntenme, como para yo tener una idea, que la pregunta ya está hecha. Ahí va, ahí voy viendo manitos. Y la idea también es poder ver qué nos arroja el chat cuando empezamos a hacer este tipo de preguntas. Ana María ya estuvo viendo, bien. Seguramente Mercedes, Mile, gracias, Pau, Mari, Mica. Vamos viendo que seguramente el chat, a pesar de nosotros tener un conocimiento previo en algún momento de nuestra historia profesional de haberlo leído, o incluso si nos interesamos más por este autor en particular, haber investigado sobre él, gracias Gise, ahí levantó la mano, lo bueno es que el chat nos arroja alguna idea, da alguna pista de lo que quiere decir o de lo que Vygotsky quiso decir en este momento cuando nos dijo esta frase. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué sucedería si en la misma conversación que tenemos en el chat yo le digo y le indico este prompt? Le voy a pedir a Agus o a Ceci que les compartan este prompt en el chat que tenemos nosotros en Meet, para que ustedes puedan copiar y pegarlo y que no tengan que escribirlo. A ver qué sucede ahora si yo pongo este prompt en el mismo chat. ¿Qué tipo de respuesta logro? Creo que con el copy-paste vamos a ir más rápido y más fácil, pero lo voy a leer porque le damos acá una vueltita de rosca a la pregunta que le hicimos al chat. Actúa como experto en pedagogía vygotskyana, analiza en la misma conversación, sí, analiza la frase, los niños crecen en el ambiente intelectual de quienes los rodean, bajo estos 4 ejes. Sí, acá planteamos 4 ejes, pero cada eje tiene una pregunta. Me gustaría que rápidamente puedan leer qué respuesta les arroja el chat, pero particularmente, no para repetirla ni para contarla, porque seguramente, independientemente del tipo de IA que usaron, van a ser similares en algunos puntos de respuesta, me gustaría que nos enfoquemos en estas preguntas. Primero, en cómo cambió esa respuesta. Esa pregunta original que yo le había dicho, ¿qué te parece que quiere decir esta frase? Cada uno formuló la pregunta de manera libre, o qué significa esta frase, o qué quiso decir Vygotsky con esto, cada uno lo redactó de la manera que quiso, a este prompt en donde le dimos otro tipo de indicación. Así que el que se anima puede desmutearse, levantar la mano o contar en el chat cómo cambió la respuesta. ¿Qué información recibieron que antes no y que tal vez los invitó a reflexionar o a tomar algún concepto saliente que antes no había salido y que capaz que conecta un poco más con ustedes? ¿A quién les gustaría compartir? No sean tímidos, ¿eh? ¿Cómo cambió? ¿Si encontraron un cambio? ¿Cómo fue ese cambio? Si algo que retuvieron resonó. Ceci, sí. A mí una de las cosas que me dice que no es una metáfora romántica, sino que ahora va a lo práctico, digamos, que es un mecanismo ya, dice, psicofisiológico del aprendizaje. Bien, entonces una de las primeras cosas que podemos ver es que depende cómo le preguntamos a la IA o el tipo de comando que le damos, se pone en modo más amplio y más vago a algo más enfocado, ¿no? Porque te está diciendo, bueno, esto es pedagógico técnico, vamos por acá. Gracias, Ceci. María nos dice, la segunda respuesta es mucho más profunda y técnica, tal cual. Mari nos dice que es más formar el vocabulario, más específico. Ari, ¿qué reflexión? No, justo iba a decir lo mismo, sí, que la primera era más general y la segunda un poco más específica, yendo bien para el lado de educativo, ¿no? Del docente, más pedagógico.
Gracias, Ari. Y acá Merce nos dice, incluso se conecta con el campo docente. Exacto. Ari, ¿volviste a levantar? No. ¿Qué nos dice un poco esto en torno a... No, traigo esto a modo de ejemplo, no vamos a empezar a hablar de la frase, sino que la idea es, ¿qué nos dice esto en torno a la manera en que uno interactúa con la IA? Ya apenas empezando a hablar, empezando a tener alguna noción. Mile había levantado la mano por ahí, pero no sé si está o no. No, quería decir nomás que en las respuestas, si bien especificó más en la segunda parte la labor de los docentes, si uno ya usó el chat o ya usó la inteligencia cualquiera, ya la pregunta iba enfocada. Por lo menos yo lo que le hice, cuando hice la pregunta, ya me respondió en torno a la educación, al estudiante, al docente, a la cultura, de buenas y primeras. Creo que a medida que ya vayas interactuando uno con el chat, la respuesta ya viene siendo un poco más puntual. Si bien la segunda fue muchísimo más. Gracias, Mile, por esto que traes, porque es súper importante. La IA, todos los que estamos acá seguramente ya interactuamos con la IA como hace Mile en su práctica profesional, no solamente para poder planificar o para poder corregir incluso, pensar en ideas para los chicos, y también la usamos en el aula, pero acá lo interesante de la IA y que se espeja con la manera en que nosotros aprendemos como seres humanos, es que aprende de la experiencia. Cuantas más conversaciones yo tengo con el mismo tipo de chat, seguramente más va a conocer el estilo de nuestra manera de comunicarnos, el tipo de preguntas que solemos repetir. Si somos educadores, como dice Mile, nos va a traer información de primera mano porque sabe qué es lo que nos interesa. A la IA les interesa agradar, dar siempre respuestas correctas, poder, hasta incluso todos lo saben, inventar, alucinar cuando algo no lo sabe y tratar de encontrar una respuesta. Entonces, lo que es interesante que Mile nos trae, bueno, si es un chat o es un tipo de IA que nosotros siempre usamos, seguramente lo va a conectar con algo que nosotros ya venimos conversando en otro momento, en este caso educación, pero el segundo prompt es más específico porque nosotros estamos dando una instrucción muy en particular. ¿Y qué quiere decir esto en el tipo de instrucción que nosotros le dimos al chat? Nosotros sabemos o tenemos idea si lo preguntamos de la manera 1, digamos, o de la manera 2. ¿En cuál se nota más evidencia de que uno sabe sobre lo que está preguntando? ¿Qué les parece? ¿En el chat 1 o en el 2? ¿En el prompt 1 o en el 2? En el 2. En el 2, definitivamente, porque yo armé una estructura ya desde el inicio. Actúa como un experto en Vygotsky. No te estoy diciendo que hables de la educación o de una rama sociocultural, sociocognitiva, bueno, más amplia que pueda tomar otros autores. Yo te estoy dando hasta incluso ejes en donde quiero que estructures mi respuesta y te estoy dando preguntas en torno a esto. Entonces, ¿qué nos interesa acá? Empezar a movernos y a correr desde la pregunta inicial a, bueno, me fijo qué me puede decir la IA y vemos qué pasa, y le preguntamos cosas, a poder ir un poquito más cerca de la segunda estructura, en donde cuando yo voy a interactuar con la IA y con los chicos tienen mucho más que conocimientos previos sobre el tema. Ya vieron el tema conmigo en clase, ya investigamos, leímos, estuvimos interactuando. Y entonces el agente de inteligencia artificial va a estar trabajando con nosotros desde otro lugar, no desde preguntas que no estén enfocadas o que no estén conectados con nuestros objetivos o con nuestras metas de aprendizaje, sino que están conectadas con algo más profundo que queremos lograr. Y esto es lo que vamos a empezar a hablar un poquito ahora. Cuando trabajamos desde este lugar y estamos en búsqueda de poder conectar mi objetivo pedagógico con el uso de la inteligencia artificial, lo que suelo decir, y los que algunas veces me escuchan por ahí lo saben, es que intentamos propiciar momentos acá. Este acrónimo a mí me ayuda un montón porque
IA mediante o no, planifique usando la IA o no, lo interesante es poder entrar en un mood, digamos, tanto los chicos como nosotros, en donde el pensamiento sea parte del entramado vincular del aula, en donde haya una actitud, una conciencia y una acción, que vamos a ver juntos un poco a qué se refiere esto, en donde el pensamiento siempre esté puesto en valor. Pero estoy hablando del pensamiento de los seres humanos, especialmente, no el de la máquina, el de la inteligencia artificial, sino que vamos a usar ambos tipos de pensamientos para empezar a construir de forma cada vez más profunda con los chicos. Ustedes saben, y si no, los invito a investigar y a leer mucho acerca de David Perkins, que él nos dice que el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. Y esta frase, que también la podríamos haber googleado y buscado un poco juntos, nos invita a pensar de que el pensamiento es dinámico, es complejo, está interconectado, y ese pensamiento hace que los chicos y nosotros mismos aprendamos de dos maneras que pasan al mismo tiempo. Aprendo con algo nuevo que estoy llevando y sobre eso nuevo. ¿Qué quiere decir? Al mismo tiempo que yo estoy empezando a entender tal vez cómo utilizar la IA en mi aula, estoy usando la IA, ese objeto de estudio, para poder aprenderlo. Las dos cosas van de la mano. Los chicos van a aprender de historia si trabajan con la historia. Los chicos van a aprender matemáticas si trabajan con matemática. Y en las maneras de pensar las vamos a ir construyendo juntos. Estos momentos acá están atravesados por los 3 momentos que les contaba con anterioridad. Primero, poder generar una actitud para pensar que el pensamiento es un valor y que yo lo tengo que poner el valor en mi aula y en las interacciones con los chicos todo el tiempo. Es decir, que tenemos que brindar oportunidades en donde las experiencias de aprendizaje estén atravesadas por esta actitud de compromiso con la actividad intelectual. No da lo mismo hacer copy-paste, no da lo mismo buscar algo en un chat, poder copiarlo, decirle al notebook LM que me lo transforme en un podcast y se lo tire a la profe. No, porque nosotros no nos tenemos que centrar en el producto, nos tenemos que centrar en el proceso. El producto, y cada vez vamos a encontrar más maneras de poder hacerlos cada vez más lindos, más bellos, con mejores maneras. Todo el tiempo, seguramente algo que estemos conversando hoy, dentro de unos meses va a ser obsoleto y va a haber otra IA que traiga otras funcionalidades y que tal vez nos interesa más. Pero el producto no es lo importante en sí, sino todo este proceso que vamos atravesando. Y no porque no sea importante, sino porque no es a lo que más deberíamos darle valor. Cuando nosotros ponemos el pensamiento en valor, empezamos a darle nombre. Entonces acá es donde hablamos de ser conscientes de qué estoy pensando y de cómo estoy pensando. El lenguaje es una de las cosas que más ayuda para poder entender. Trishman, por ejemplo, o Costa y Kalik, nos dicen que tenemos que ayudar a los chicos a desarrollar disposiciones de pensamiento en el aula. Ellos nos dicen que tenemos que ayudarlos a que sean curiosos, a que quieran explorar el mundo, a que se hagan preguntas, a que empiecen críticamente. ¿Cómo hacemos eso? Dándole nombre y poniéndolo en palabras, porque seguramente cuantas más terminología tengamos acerca de los modos de pensar, más fácil va a ser darnos cuenta, tanto nosotros mismos como los chicos, si están explorando, si están haciendo una hipótesis, si están comparando, si están contrastando. Cuando empezamos a tener este vocabulario como parte del lenguaje de nuestra aula, del entramado vincular, entonces estamos listos para accionar. Pero un accionar en relación a una mirada de esta oportunidad como un desempeño de comprensión, poder llevar esto que yo estoy aprendiendo, esto que estoy conociendo a un contexto nuevo, no solo desde el pensamiento, así también desde el hacer, desde ese producto que estamos buscando, de esta interacción que estamos buscando con los chicos. Entonces, una de las cosas más importantes, creo que el día de hoy tenemos que preguntarnos es, ¿quién está pensando? ¿La IA o los chicos? ¿Quién está pensando en esta actividad, en esta propuesta que estoy llevando al aula? ¿Estoy pensando yo como docente? Y acá
ponemos nosotros en ese mismo lugar? Estoy pensando yo como docente en términos de que esta es la meta de comprensión que yo me propuse, que esto es lo que quiero que suceda, o me gustó esta actividad porque me la sugirió el IA y la llevé al aula y la hago porque es linda. Entonces, esto vale para todos, para nosotros y para los chicos. Como dijimos, la IA es una tecnología de arribo, y para que no se va a ir, ¿no? Y para que siga continuando y para que siga funcionando realmente, tenemos que llegar a dos metas ideales. Primero, humanizarla, como decimos en Fundación Grilli, que sea parte de las interacciones desde un lugar humano, en donde el docente y la interacción docente-alumno siempre sea la más importante. Y por otro lado, con un sentido pedagógico y un propósito pedagógico muy claro para evitar el sedentarismo cognitivo. Es decir, para delegar funciones que nosotros tenemos que estar haciendo o que los chicos tienen que estar haciendo. Es importante siempre conectar con ese sentido pedagógico que nos va a decir, estamos bien, este es el camino, por acá tenemos que ir y esto es lo que queremos hacer. Para esto, y siempre traigo este concepto porque me parece clave para enmarcarnos ahora en propuestas que vamos a ir viendo juntos, que podemos llevar a nuestras aulas, es importante recordar el concepto de Ron Richards de culturas de pensamiento. Entonces, ¿quién está pensando hoy en esta actividad? ¿Los chicos o la IA? Que es la pregunta que nos tenemos que hacer todo el tiempo. Recordar que Ron Richards nos dice que una cultura del pensamiento, que es donde idealmente deberíamos enseñar todos los días, es un lugar en donde el pensamiento, tanto individual como colectivo, se hace visible, se valora y se promueve activamente en todos los miembros del grupo. Esta es la definición que él nos da de estas fuerzas, que incluye estas fuerzas culturales de la cultura del pensamiento. Y me parece tan valioso porque especialmente pone el pensamiento en valor y nos invita a pensar en oportunidades en donde el pensamiento circule. El pensamiento va a circular porque usemos la IA, no la usemos, estemos con los chicos, charlemos en un debate, en una pregunta, en una charla, circula. Lo importante es pensar qué interacciones lo profundizan o de qué manera podemos hacer para que se transformen en comprensiones que realmente sean duraderas. Por eso nos dice, bueno, hay pistas por donde ir. Una de estas pistas tienen que ver con las fuerzas culturales que atraviesan una cultura de pensamiento, que solamente las traigo para que ustedes las vean, las conozcan, las tengan presentes, pero empecé un poquito a problematizar esto en torno a la IA. Entonces decir, bueno, si la oportunidad de llevar la IA al aula, si dentro de las oportunidades que yo brindo a los chicos tengo que poner el pensamiento en valor, bueno, ¿de qué manera lo voy a hacer? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer para que esta oportunidad no se diluya y que no se transforme en un copy-paste. ¿Qué tiempo le voy a dar al pensamiento al aula? Porque si nosotros hablamos de llevar la IA y de interactuar y de pensar, necesito un tiempo para pensar y un tiempo para interactuar y encontrar las nuevas formas. ¿Cómo voy a modelar mi propio pensamiento con los chicos? ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, para modelar el tipo del prompt que hago con ellos? Pasar de ese primero, de hacer una pregunta libre, pregúntanle a la IA qué significa esta frase de Vygotsky, o poder entre todos construir un prompt en donde podamos pensar juntos qué es lo mejor que le podemos preguntar a la IA y cómo podemos hacer para tener las mejores respuestas, para con esas respuestas después hacer algo más, ¿no? Esta tercera parte del momento acá. ¿Cómo vamos a integrar el nuevo lenguaje? Porque no hablamos solamente del lenguaje de pensamiento, estamos también hablando de nueva terminología que está en torno a la IA, estos sesgos que puede reproducir, este tipo de interacciones, a veces dijimos que alucina, son un montón de terminologías que tengo que llevarla al aula y poder explicarla. ¿Qué tipo de entorno se da en mi ambiente, en mi aula? Pero acá tengo que analizar el entorno virtual y el físico, se suman dos. Entonces, ¿qué tipo de estructuras y de rutinas? ¿Cómo voy a poder llevar las rutinas de pensamiento a trabajar con la IA? Y esto es un poco lo que vamos a empezar a pensar juntos en el encuentro de hoy. Un profesor de la Universidad de Beijing, que se llama Steven Taylor, nos propone
esta estructura, este marco para pensar a nosotros como docentes, usar la IA. Y me pareció muy interesante traerlo. Él justamente se basa en las fuerzas culturales de Ron Richards y nos dice, bueno, este es el protocolo en donde creo que podemos hacerlo mejor entre todos. Y su acrónimo es Use Me AI, ¿no? En inglés. Entonces, bueno, understand, tengo que comprender, entender cómo puedo aplicarla, qué limitaciones puede llegar a haber. Tengo que entender también que nunca me va a reemplazar, sino que va a estar ahí para potenciar todo lo que se pueda potenciar. Pero tengo que tener expectativas claras primero en torno a esto que les decía, quién espero que piense o que haga la mayoría del pensamiento, en torno a cómo lo vamos a usar de forma académica, pero también de forma, y especialmente de forma ética. Modelar las interacciones, primero las que tenemos nosotros con la IA para que los chicos vean cuál es la mejor manera de poder trabajar con eso, pero también poder escuchar las interacciones y poder monitorear un poco cómo ellos interactúan con la IA. Bueno, reflexionar en qué momento es el mejor momento de usarla para que sea sostenible, para evitar sesgos, cuándo puedo hacerlo, cuándo no. Lo más importante, enfocarse en el tipo de conexión personal y de interacción, que es lo más importante y que la IA no lo puede replicar. Y por supuesto inspirar, ¿no? Que los chicos, ayudarlos a encontrar nuevas maneras para resolver, especialmente siendo lo más creativos posibles. Me pareció muy interesante poder compartirles la mirada de Steven, porque en torno a esto ya nos podemos empezar a pensar en algunas cosas y pequeños tips y propuestas para poder llevar juntos al aula. Por un lado, todos sabemos que la IA, a veces lo venimos diciendo desde que empezamos, y todos lo saben, que se confunde, e incluso yo suelo usar mucho Gemini, que es la que a mí más me interpela, no sé a ustedes, pero me gusta mucho la manera que tiene de dialogar conmigo y ya como la tengo entrenada, como compartieron hace un rato de que ya nos conoce, bueno, ya me conoce bastante y siempre me río porque lo primero que dice abajo, esta ya puede cometer errores. Entonces, bueno, ya desde la pantalla, ya empezar con los chicos a ver, bueno, desde este lugar en donde la IA me dice, ojo que me puedo equivocar, que es genial que lo diga, bueno, al empezar a trabajar con la información que la IA nos arroja, empezar a hacernos estas preguntas con ellos. Bueno, de todo esto que me está diciendo, ¿qué es confuso? Y a partir de ahí, sumar esta pregunta al aula. ¿Qué te hace decir eso? ¿Por qué? Y esto es búsqueda de evidencia total para los chicos. ¿Qué ves o qué leíste o por qué te parece que esto es incorrecto? Y interpelarlos, que no quedan en el esto está bien o esto está mal, sino llevar esto al diálogo. ¿Hay algún dato que está incompleto? ¿Cómo lo sabes? Siempre invitarlos a ir un poquito más desde la pregunta, hasta incluso cuáles son las fuentes que utiliza la IA, porque muchos de los chicos, no sé, yo tengo hijos adolescentes, usan mucho la IA también para estudiar. Tema fuentes es un tema que es la nube total, porque es muy difícil, pero podemos preguntarle a la IA cuáles son esas fuentes, podemos ayudar a los chicos a investigar si esas fuentes son confiables, si son fiables. Podemos también preguntar o poder analizar juntos qué supone la IA, porque por supuesto, como en la conversación anterior que dijimos que la IA aprende de la experiencia, si yo soy docente va a suponer que soy docente. Pero ¿qué pasaba si ese chat lo abría otra persona y seguía la conversación desde mi lugar y esa persona no era docente? La IA ya lo está suponiendo. Y así miles de preguntas. Entonces, este tipo de preguntas, llevarlas al aula ya es la primera pata para generar momentos acá. Porque yo les estoy diciendo a los chicos, no tomen todas las respuestas como válidas. Pueden empezar a preguntarse, a cuestionar lo que nos arroja. Y esto ya es una primera pista. Lógicamente, transparentar nuestro propio uso. Chicos, yo le pregunté, quería hacer esto con ustedes, se me ocurrió preguntarle a IA cómo podíamos hacer esta cosa, miren lo que me contestó y reírnos juntos, o miren qué buena idea me dio la IA, esto me encantó. Entonces, a partir de ahí, trabajar mucho con el prompting, reanalizar y poder volver a indicar y empezar a hacerlo juntos desde mi propio modelo de pensamiento. Entonces, como hicimos antes, tal vez tomarnos un segundo para generar un tipo de actividad o un tipo de propuesta en donde les pido que busquen algo, como les dije a ustedes, pero después les doy un prompt
que me parezca muy interesante armado, se los comparto y les digo, bueno, ¿y ahora? Y empezar a trabajar juntos con esto, ¿no? Y lo más importante, estar, no dejarlo al azar, sino que estar con ellos en la interacción, poder monitorear, acercarnos, mirar, poder ver un poco qué decisiones tomó y darles a entender que la IA es solamente una manera de abordar, es una puerta de entrada al aprendizaje, al conocimiento, no es la única, sino que nos ayuda tal vez a procesar información de manera más rápida y que esto es más que interesante porque nos ahorra un montón de tiempo. Ahora lo que tenemos que descubrir si esa información que nos arroja es la mejor para nosotros. Y creo que la pregunta más interesante es la última, que en algún momento los chicos puedan identificar de esto y habilitarlo. Hay que entregar un trabajo, tenemos que hacer un trabajo en equipo, tenemos que hacer una tarea, algo juntos. Puedan decir, ¿qué hizo la IA y qué hice yo? Y poder contarnos esto como parte válida del compartir con el otro, no solo entre el docente o conmigo, ¿no? Sino el docente y el alumno, sino entre los mismos chicos. Bueno, esto lo hizo la IA, esto lo pude hacer yo, esto no lo entendí, y ver un poco qué pasa, naturalizar un poco su uso, justamente para poder conectar más con los chicos. En torno a esta primera parte, en donde me parecía como interesante ponerle un marco en las culturas de pensamiento, poder enfocarnos en eso, yo les traje algunas propuestas de integración para poder ver juntos y, bueno, me comentarán ustedes qué potencialidades le podemos ver a esto, pero lo que me parecía más interesante es poder empezar a encontrar estos momentos acá, en donde le damos valor al pensamiento, lo hacemos consciente, visible, lo nombramos con el lenguaje y accionamos desde el investigar más, desde el reflexionar, desde tener que hacer algo con eso que estoy descubriendo, a través de distintas formas. Una primera forma es este modelo de prompting que hicimos hoy, que se llama modelo ICES. No sé si lo conocían, a ver si les pongo las caras. ¿Alguien lo conocía? No les veo las caras, pero capaz que no, ahí veo un no. Bueno, si no los conocía, se los cuento. Ahí me contés, gracias, André. No, bueno, se los voy a explicar rápidamente porque creo que es muy interesante ayudar a los chicos. Seba, sí, gracias, Seba, Lore, Mari, buenísimo, no, genial, gracias por contestar, porque no los veía. Es interesante poder llevar a los chicos a construir un prompt de esta índole, ¿no? En donde podemos indicar primero ¿quién es la IA? Como dijimos, sos un experto en Vygotsky, esto lo tenés que saber, darle un comando, ser muy claros en lo que tiene que hacer, poder dar ejemplos o un contexto para que la IA entienda a dónde vamos, a dónde apuntamos y finalmente una estructura de cuál sería la mejor manera para nosotros de que nos pueda presentar la información. Es un poco lo que hicimos juntos. No lo vamos a leer, pero esto es lo que hicimos. Le dimos la identidad, le dijimos que era experto en este tema, le dimos un comando, analiza esta frase, pero cuando le dijimos analizar esta frase, no lo dejamos ahí, sino que fuimos concretos. Dame 3 acciones para el aula. Fuimos muy directos para que entienda que esto es para nosotros educadores. Le dimos algún ejemplo, algún contexto, porque les dimos 4 ejes en donde tenía que analizar esa respuesta, pero además le dimos preguntas en torno a esos ejes para que sea totalmente específico. Y esos ejes estructuraron justamente la respuesta. Entonces lo que logramos es muchísima más información, seguramente más certera, más académica, más precisa, y si nosotros logramos que los chicos puedan de esta manera estructurar sus prompts, primero que va a ser una evidencia de aprendizaje muy potente para nosotros, porque vamos a poder ver realmente qué saben sobre el tema. Si nosotros estamos analizando un tema nuevo y logramos o vemos que este es el prompt que le dieron a la IA, sabemos que saben. Nos da muchísima información en torno a la evidencia. Así que es una buena manera de tenerlo en el radar, no solamente para que puedan construir buenos prompts, sino para nosotros poder ver realmente qué saben en torno a esto. Y para eso traje un ejemplo. Y acá es donde vamos a ponernos un poquito más creativos y vamos a empezar a combinar rutinas de pensamiento
con el uso de la IA, que es un poco lo que quería que se lleven hoy de ideas, y espero que les disparen a ustedes muchísimas ideas más que las que me dispararon a mí. Vamos a usar este modelo ICES, pero lo vamos a combinar con la rutina de pensamiento inicio de preguntas. La rutina de inicio de preguntas justamente nos da una lista de inicios de preguntas como las que ven en pantalla, cuáles serían las complejidades, cómo sería diferente si, qué cambiaría si, cuáles son las razones. En esta primera parte del trabajo vamos a pedir a los chicos que trabajen en grupo o que trabajen de a dos y que en torno a estos inicios de preguntas debatan ¿qué pregunta pueden hacerle a la IA? Todavía no están con la compu, no están con el celu, no están con la tablet. Están ellos con sus cabezas pensando cuál puede ser la mejor pregunta en torno a lo que tienen que investigar o a lo que tienen que debatir con la IA si esto fuese un debate, ¿sí? Entonces, cuando ellos tienen la pregunta 2 o 3 ahí que les parecen más interesantes, los vamos a hacer elegir. Tienen que ver cuál les parece que es la más interesante para debatir con la IA o la más fructífera, la que creen que nos va a traer más información. Acá lo que estamos haciendo es que ellos empiecen a comparar y contrastar preguntas, que puedan tomar decisiones, que elijan cuál es la más interesante. Y cuando estamos en este debate con los chicos, sería ideal preguntarnos por qué elegiste esta pregunta, qué te hizo decir eso, por qué crees que esta pregunta va a ser la más interesante para compartir con la IA. Cuando tenemos la pregunta elegida, recién ahí vamos a la compu, recién ahí agarramos la IA que querramos, que puede ser el chat que más les guste a los chicos o el que ustedes les quieran indicar, o incluso, y lo más interesante, que si tienen la misma pregunta, elijan distintos chats para ver qué arroja, pero si las preguntas son todas distintas, podemos usar el mismo chat y vamos a enmarcar esa pregunta con este modelo ICES. Entonces acá vamos a ser específicos y las primeras veces que trabajamos con este tipo de prompting lo hacemos con ellos, no los dejamos solos, modelamos la estructura, modelamos el pensamiento. Entonces les decimos, bueno, a la IA, imagínense que es un debate. Debatí conmigo sobre, le vamos a poner la pregunta que elegimos juntos y a partir de ahí seguimos los pasos que nos da el prompting. Bueno, le vamos a dar el contexto, el ejemplo, la estructura y acá les puse un ejemplo, usa la lógica de tal discurso, habla de tal manera. Esa segunda parte de la rutina la hacemos con la IA, llevamos la pregunta a la IA y lo más interesante va a ser el punto 3. ¿Qué nuevas ideas tenés? Y esto lo hacemos sin la IA, en torno a este tema o este concepto que debatiste con la IA y con tus compañeros en torno a esta pregunta. Si le queremos dar una vueltita más de rosca, nos vamos a ir a la parte que ven abajo. Antes de empezar a debatir con la IA, vamos a pasar nuestra propia pregunta por la IA para ver si hay algún sesgo o algo ahí que nosotros mismos, no la IA, nosotros mismos tenemos o que estamos ahí y no nos damos cuenta. Entonces, capaz que le podemos decir, bueno, antes de empezar el debate, le decimos a la IA, basándote en estas instrucciones, ¿qué parte de tu perspectiva histórica, si fuera algo de historia, te estoy pidiendo que ignores con esta pregunta? Y acá sí vamos profundo, porque seguramente la respuesta nos va a dar mucho de qué hablar de algo que tal vez no se estaba considerando y era importante. Entonces acá el debate se va a tornar en otros lados y por otro lado y vamos a poder ver nuestras propias limitaciones o algo que no consideramos o incluso porque esa pregunta no sería interesante tal vez de debatir. Porque si la elegimos, obviamente va a haber limitaciones y cosas que yo no estoy incluyendo. Esto nos trae mucho debate al aula. Imaginémonos que estamos hablando de San Martín y yo generalmente lo nombro porque a San Martín lo conocemos todos. Entonces, acá les traigo un ejemplo. Bueno, debatí conmigo sobre estas preguntas. No voy a leer todo el prompt, ustedes lo están viendo en pantalla. Voy a correr esto acá. La pregunta que elegimos con el inicio de preguntas es ¿cuáles eran las complejidades éticas de abandonar el mando en Guayaquil? Entonces, esta nos pareció la pregunta más interesante para debatir con la IA, diciéndole a la IA que vos sos San Martín en tal año y acá le damos todo el contexto. Le ponemos en qué año, qué pasó, usamos la lógica, qué le estamos pidiendo y vamos por la pregunta. Díganos si esta manera de trabajar con la IA y debatir entre un personaje histórico no es más interesante que directamente hacer la pregunta o contame acerca de por qué San Martín se fue o dejó o hizo o no. Nos va a dar un montón de información para trabajar con los chicos. Esperen que quiero verlos.
si no veo la pantalla. ¿Qué les parece? ¿Lo vemos por acá? Ahí veo cabezas, me dicen que sí. Yo lo traigo a San Martín porque es el que a mí lo amo, aparte va a estar siempre, ahí me ven deditos. Pero lo más importante ni siquiera es este prompt y ni siquiera es la pregunta que le hice la IA, sino es esto. La última parte de la rutina, la reflexión. Y acá sí es donde realmente diseñamos un momento acá. Un momento en donde hay una actitud de valor hacia el pensamiento, en donde somos conscientes de lo que pasó y en donde accionamos y tomamos decisiones. Por ejemplo, inventé y pensé en estas preguntas, ¿no? Antes de diseñar el prompt para San Martín, ¿qué dabas por sentado sobre sus decisiones? Primera pregunta, porque tal vez vos qué pensabas. Los chicos debaten con la IA, debaten con San Martín, con quien sea. ¿Cómo desafió esto o expandió tu visión inicial? Ya solo con la primera pregunta de la lista que ven acá, que ven que dejé otras que pueden tomar de inspiración, ya nos invita a posicionarnos diferente con la interacción de la IA. No es la IA y el chico o la chica, el estudiante, es la IA y nosotros, interactuamos todos. Entonces, es diferente el valor que le ponemos al pensamiento. Así que esta es la mejor parte de la rutina, cuando llegamos a la reflexión. ¿Tenemos otras formas de debatir? Bueno, sí, un montón de maneras. Y acá voy a ir como más rapidito, porque no solamente podemos trabajar con este modelo ICES de prompting y la pregunta a través de la rutina que vimos ahora, pero hay otras rutinas de pensamiento que nos invitan de manera muy potente a trabajar con la IA. Esta rutina, entrar, de acuerdo a la traducción, la van a encontrar de varias maneras. Percibir, conocer, interesarse o interesarle, es una rutina que nos invita a ponernos en la perspectiva de otra persona o de otra cosa incluso, porque también la podemos trabajar con algún objeto o con algún elemento o con algún sistema. Entonces nosotros nos ponemos en el lugar de otro, invitamos a nuestra perspectiva a pensar qué el otro podría percibir o qué podría saber o qué le podría importar a esa otra persona. Entonces tal vez sería interesante pedirle al IA un monólogo, primera persona sobre alguien que estemos estudiando, ver qué nos trae la IA y sobre ese monólogo nosotros hacer la rutina con los chicos. Entonces, lo que estamos haciendo es enseñarles a que no voy a aceptar todo lo que me dice la IA porque me lo dice la IA. Porque si yo puedo empezar a desafiar a la IA con esta rutina. Le puedo decir, bueno, pará, pero si para vos esto es tan importante, porque yo me pongo en el modo de esta persona o de este personaje, ¿sí? O de lo que fuera. ¿Por qué decidiste esto? ¿O por qué pensaste tú tal o cual cosa? Entonces, lo que nos invita a esta rutina es a poder observar de que nosotros somos quienes tenemos el control de lo que sucede. Nosotros aprovechamos todas las potencialidades que nos brinda la IA y toda la información que puede procesar súper rápido, pero nosotros somos los que tenemos que estar pensando. O incluso la rutina afirmar, apoyar y cuestionar, en donde hacemos una afirmación súper clara sobre algo que estamos estudiando, arrojamos esta afirmación la hacemos antes de ir a la IA, la trabajamos con el grupo, la trabajan los chicos, llevo esta afirmación a mi aula, la llevo a la IA y a partir de ahí empiezo a identificar si hay alguna evidencia en torno a lo que me arroja que es certera o no, y aprovecho y pregunto algo porque tal vez encuentre una brecha o una nueva perspectiva. Entonces, acá en este debate que se da con la IA, la estructura de la rutina de afirmar, apoyar y cuestionar me ayuda a mí a poder generar esta estructura de debate pudiendo ir más profundo y no solamente aceptando lo que me propone la IA. Independiente de esto, y les traigo una última para hablar de esto, que seguramente la conocen, y si no, los invito a buscarla, círculos de punto de vista. Es justamente pedirle a la IA que trabaje con distintos puntos de vista, no sé, para poder, por ejemplo, les puse la firma de un tratado, ¿no? Pienso en distintos puntos de vista de distintas personas en la sociedad de ese momento o que estuvieron involucrados en ese tratado y le invito a la IA a responder
este evento desde 3 perspectivas diferentes, por ejemplo. Pero primero soy yo el que hace este pensamiento. Yo le digo desde qué punto de vista estoy pensando, qué es lo que creo y qué pregunta tengo. No se lo delego a la IA, sino que primero lo pienso en el aula con los chicos. Y después lo llevo. Y cuando tengo esto le digo, bueno, yo pienso esto, generamos este debate, empezamos a interaccionar con la IA. Bueno, pero ¿qué otras perspectivas me puedes traer? Porque esta es la que yo pensé. Y empezamos a trabajar con la IA desde este lugar. Independientemente del tipo de estructura o de rutina de pensamiento que más les interese llevar al aula, porque hay muchísimas herramientas para hacerlo, lo más importante es tener el propósito claro. Es decir, yo estoy haciendo esto porque ¿qué busco? Busco que los chicos puedan entender que existen distintas perspectivas acerca de un mismo tema en un ambiente histórico, en una situación histórica. Mi objetivo es que solamente conozcan lo que piensa ese personaje. Esto que pongo en pantalla no es ganar el debate, es que los chicos sientan que están ganando el debate. Es decir, no poder ser claros en qué es lo que yo quiero que esté sucediendo en torno al pensamiento con el contenido disciplinar que estoy trabajando a través de la IA como herramienta. Modelar siempre el pensamiento. Seguramente nosotros, bueno, ¿cómo puedo yo entrar en la cabeza de un personaje? ¿Cómo me puedo imaginar que soy San Martín? ¿Qué puedo estar pensando? Dar todo un contexto nosotros y no delegar esto a la IA. Monitorear el tipo de interacción que los chicos tienen con la IA. Y lo más importante, encontrar una manera de tener un registro, no solamente documentando de forma en papel, sino escuchando, estando, tomando una pregunta importante que haya salido de todo el encuentro, registrándola para poder ver en la clase siguiente, encontrar maneras de que el pensamiento esté siempre atravesado con nuestra interacción con la IA. Yo tengo una pregunta, pero la pregunta no es mía, ¿eh? Ahora van a ver de quién es la pregunta. Entonces, analizar el pensamiento es poder estar pendientes de qué sucede con los chicos en torno a estos patrones que se van visibilizando y no encontrar preguntas o respuestas correctas, sino un poco ver en estas interacciones qué sucede, qué tipo de conexión hacen, si pueden entender que hay otras perspectivas y poder preguntarles, como les mostré en el ejemplo de San Martín, en la última parte de la rutina cuando hablamos de reflexión, esos tipos de preguntas para que el lenguaje de pensamiento empiece a salir en el discurso e incluso si se animan a hacer una rúbrica en donde ustedes puedan poder analizar no las respuestas, sino el tipo de pensamiento que se llevan al aula, sería ideal. Leo DiCaprio les pregunta con esta cara que es bastante nueva, ¿cómo venimos hasta acá? Porque nos queda un ratito así, mira, se ríen. ¿Venimos bien? Sí, venimos bien. Bueno, me dicen que venimos bien porque vieron que yo no paro de hablar, así que Leo, bueno, si les venimos bien, seguimos. Leo, quédate tranquilo que venimos bien. Entonces, lo importante acá es generar estos momentos acá. Gracias por esos deditos maravillosos. Nosotros siempre... Yo empecé con el debate porque a mí me encanta y bueno, uno siempre hace preguntas y atraviesa la IA con preguntas y va y viene y generamos debates. Y muchos de los que estamos acá hacemos cosas con los chicos. Díganme quién no escribió historias con los chicos usando la IA. ¿Quién no ilustró historias? Hizo portadas de libros y textos y antologías. Eso ya lo saben hacer todos. Entonces, lo interesante es el desafío que les proponemos a los chicos. Una de las cosas que ya mencionamos al inicio del encuentro, variemos el tipo de chats, porque cuando ya el chat nos conoce nos va a arrojar el mismo tipo de respuesta, porque ya sabe lo que estamos buscando. Podamos empezar una historia y terminarla en distintos tipos de chats a ver qué pasa. Analizar con una rutina de pensamiento cuál es la mejor evidencia para continuar escribiendo juntos. Analizar conectores, lógica, ver un poco por qué hizo la IA lo que hizo. ¿Es eso lo que buscábamos? ¿Estas contribuciones son correctas para nuestros propósitos como escritores o para nuestra audiencia? O lo más interesante, que hagan un escrito, por ejemplo, con la IA, un cuento de terror, pero que la evaluación
sea ese cuento, transformarlo y que la audiencia sea otra. Entonces estamos buscando cambiar totalmente la narrativa. Y estamos, digo, evaluación, no porque te va a tener una nota, digo, la tarea, la propuesta, el desempeño. O sea, cambiar de audiencia. Bueno, ahora este no es un cuento de terror, pero tal vez sí, pero nuestra audiencia son chicos de 5 años. Entonces, el lenguaje que tenemos que usar es el mismo. El largo, es la misma longitud. Tengo que hacerlo más corto, tengo que poner elementos sorpresa. No es lo mismo que me lea un chico de 5 o que me escuche, no me lea, ojalá, pero que me escuche un chico de 5 contar este cuento que me escuche uno de 13. ¿Qué tengo que cambiar? Entonces, empezar a jugar con esto, pero que tal vez la primera historia sea la que hizo la IA, pero nosotros hacemos el cambio. Y en torno a esto y a la escritura con la IA, se me ocurrió también traerle 2 o 3 propuestas que tienen que ver con rutinas de pensamiento para escribir con los chicos. Hay una rutina que se llama Casa Creativa o Creative Hunt, porque a veces van a encontrar que en internet que las traducen y a veces no, la pueden encontrar con los 2 nombres. Me pareció más que interesante. En Casa Creativa tenemos esta primera parte que hacemos juntos, sin la IA. ¿Cuáles son las partes centrales de nuestra historia? Esto es algo que estuvimos pensando, que estuvimos trabajando juntos. ¿Cuál es el propósito de la escena específica que estoy pensando? Bueno, esta escena tiene que lograr, no sé, el momento más importante de la historia, o tiene que lograr suspenso, ¿no? ¿Cuál es nuestra audiencia? ¿Quiénes son? ¿Estamos escribiendo para ellos? Nosotros empezamos a escribir una historia, por ejemplo, con los chicos, y a la mitad de la historia, cuando todavía no está completa, hacemos esta rutina y analizamos estos aspectos antes de seguir continuando. Cuando yo ya tengo con mi grupo esto, voy a la IA. Entonces, después de la introducción o después de la primera parte y un poquito más, usamos el modelo ICES, si es que sentimos que ya lo podemos usar, si no, no, y le pedimos a la IA que continúe la historia utilizando las partes que pudimos identificar en la casa creativa. Y ahí, si usamos el modelo ICES, hasta incluso le podemos decir qué tipo de tono estamos buscando o en qué tipo de estructura estamos esperando que nos arroje. Y después le evaluamos. Y le evaluamos viendo si era realmente lo que queríamos o no. Y donde viene lo más interesante, las preguntas de reflexión que vienen después. Así que esto sí está bueno como para empezar a meternos un poquito en la narración con los chicos. También esta rutina que hace 2 minutitos, muy rápidamente les nombré, afirmar, apoyar y cuestionar, por eso le puse bis, la podemos usar en otro contexto. Entonces, tal vez vamos a analizar no cómo escribir, o qué escribir, sino una contribución que nos hizo la IA en la escritura que estábamos haciendo. No la vamos a aceptar y vamos a decir, listo, me encantó, vamos con esto. No, vamos a pensar si realmente esto cumple con nuestros propósitos originales. Entonces vamos a hacer una afirmación acerca de esa contribución. Por ejemplo, bueno, el giro de la IA también era lógico con lo que nosotros le habíamos dicho que el personaje tenía esa personalidad, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Vamos a buscar evidencias en el texto. Bueno, ¿qué puntos argumentales previos hace que este giro que me dio la IA sea pertinente? ¿Hay algún conector representativo? Etcétera, ¿no? Y si detectamos alguna inconsistencia o si detectamos algún vacío argumentar, bueno, justamente llevarlo a la IA, ¿no? Y vamos a pedirle a la IA que después de esto que descubrimos y de acuerdo a las conclusiones a las que llevamos, bueno, nos dé 2 direcciones diferentes para ese párrafo que sigue. Y después vamos a analizar las versiones y vamos a ver cuál es la lógica narrativa que más nos interesa. Entonces, esto tiene que ver con que las decisiones siempre las podamos tomar nosotros, los chicos, ¿no? Porque cuando digo nosotros, digo los estudiantes. Conectar, extender, desafiar. Otra rutina que es más que interesante, que también podemos usar con la IA para, por ejemplo, poder justificar decisiones editoriales. Entonces, después de que tenemos un texto intervenido entre nosotros y la IA, que lo venimos construyendo juntos y generando juntos, bueno, podemos ver a través de esta rutina cómo se la IA con nuestra historia original, porque seguramente empezamos la historia o se la arrojamos, y empezamos a darle comandos y empezamos a tener otra historia diferente. Y lo más interesante, detectar si la IA amplió nuestro pensamiento y llevó la trama a
a otra dirección que tal vez no me había esperado y poder ver si realmente esto nos interesa o no. Y en el desafío, ¿qué tuvimos que cambiar? Porque si teníamos una idea original y nos quedamos con algo que la IA nos sugirió y nos gustó más, seguramente algo cambiamos o eliminamos. Bueno, ¿qué cambiamos y eliminamos? Siempre poder entender qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, que es lo más interesante. Así que una de las cosas creo que más importantes, por lo menos que me gustaría a mí, en nombre de la Fundación, dejar en este encuentro juntos, es poder hablar de momentos acá. Estos momentos en donde lo importante es poner el pensamiento en valor, a través de rutinas de pensamiento, a través de una pregunta, a través de hacer visible algo que está sucediendo en la interacción con la IA. Usemos este chat, el otro, usemos Notebook LM, que ya seguramente todos lo usemos porque es maravilloso. Usar lo que usemos, es interesante poner el pensamiento en valor, porque esto y las interacciones y las oportunidades que llevamos al aula es con lo que los chicos siempre se van a quedar. Sí, Horacio, te veo con la mano levantada. Perdón, puse los dedos donde me correspondía. Ay, no importa, pero bueno, después nos vas a saludar a todos. Pero esto es lo más importante que quiero queremos que quede como anclado en el trabajo que llevamos al aula. Que independientemente de la inteligencia artificial que más nos guste, que nos interpele o que esté de moda, esto es lo más importante. Y les dejamos un regalito que las chicas me van a ayudar y lo van a compartir en el chat. Redacté un comando siguiendo nuestro ICES que creo que van a encontrar más que interesante. Y me gustaría y nos encantaría que si lo prueban nos manden un mail. Ustedes tienen el mail de la Fundación. Nos manden un mensaje al Instagram de la Fundación o si hacen alguna estrategia, una rutina de pensamiento con IA y suben una foto a algún lado, etiqueten a la Fundación porque nos parece importante entre colegas poder compartir este tipo de herramientas. Creo que les va a resultar muy interesante. Dice, sos un docente profesional que considera las implicaciones de la IA en tu aula. Acuérdense, empezamos con el ICES, la identidad. Querés asegurarte de que tus estudiantes interactúen, piensen y articulen sus ideas sin delegar su pensamiento a la IA. O sea, somos muy claros. ¿Te gusta usar las rutinas de pensamiento del Proyecto Cero? Bueno, me gustan a mí, espero que a ustedes también, por eso lo puse. Y las estás adaptando para incluir o mitigar el impacto de la IA, ¿no? En esto de no delegar el pensamiento. Comandos. Debes dar tantos ejemplos como sea posible de manera de mitigar, adaptar e innovar con la IA en torno al objetivo de pensamiento de, y acá viene un objetivo que tengamos en torno al pensamiento, reflexionar, comparar, contrastar tal y tal cosa, sobre tal tema, ¿no? Ahí ustedes arman como la construcción, en que los chicos puedan comparar y contrastar tal cosa con tal cosa, en donde puedan hacerse preguntas, indagar. Ejemplos, la otra parte, esas partes las borran, yo los dejé para que se acuerden el modelo ICES. Podríamos considerar cómo las interacciones interpersonales y la articulación del pensamiento pueden promover el aprendizaje profundo en todos los temas. ¿Qué estructura le vamos a pedir? Y este es un ejemplo. Ustedes le piden la estructura que quieran. Presenta la respuesta como una tabla, porque tal vez es más fácil, en columnas, bueno. Y acá le estamos diciendo cómo podríamos presentar esta información. Esperamos que este prompt les sea de utilidad para poder animarse a usar rutinas de pensamiento con la IA, junto a la IA, para que puedan aplicar alguna de las herramientas que hoy rápidamente conversamos en esta hora juntos y para que lo más importante compartamos. Acá nosotros en Fundación Grilli siempre decimos que aprendemos en red, somos todos colegas que experimentamos, que llevamos todo lo que sabemos al aula, que aprendemos junto a los chicos y creemos que eso es lo que más tenemos que poner en valor y compartir. Espero que esto sea interesante y que se haya logrado para ustedes. Así que, ¿cómo nos vamos en la escala del 1 al 6 de Leo DiCaprio del encuentro de hoy? Quiero ver en el chat cómo nos vamos 6. Nos vamos brindando 6, espectacular.
Ceci se va 12, Ceci. No, ahí está. 5, 6, nos vamos brindando. Por suerte nadie dijo el 2 y eso me da tranquilidad, ni siquiera al principio. Eso me da tranquilidad. Queremos agradecerles por el espacio, por el tiempo de estar acá, por querer compartir entre todos. Esperamos que algunas de las propuestas que rápidamente, bueno, teníamos solo 1 hora, pero queríamos dar un pantallazo de cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer tanto para escribir como para debatir con la IA, en donde siempre el pensamiento esté puesto en valor y recordarles y hacerles saber siempre que esta es la misión de la Fundación, que es cultivar un espacio en donde el pensamiento siempre se valore, se haga visible y se promueva activamente, no solamente en el aula, sino entre colegas. Y que no se olviden de esta pregunta, siempre hacernos esta pregunta: ¿quién está pensando acá? ¿Nosotros o la IA? Muchísimas gracias por este encuentro maravilloso, por haberse conectado y bueno, estamos a disposición para compartir, para las preguntas que tengan, estamos a disposición todos los que somos parte de Fundación y bueno, y lo que más esperamos es que puedan llevar esto al aula. Muchísimas gracias. Horacio. Gracias, Romy. La verdad que muy poderoso lo que acabas de plantear y bueno, lo importante es que la IA ha venido para quedarse, pero sin la intervención de un profesional no deja de ser nada más ni nada menos que un instrumento más. Lo poderoso es lo que cada docente puede hacer en el aula para que eso potencie el pensamiento. Recuerden que lo único que le podemos dejar a nuestros alumnos es el poder de pensar. Definitivamente. Muchas gracias, Horacio. Gracias a todos por este espacio. Les deseamos un muy buen descanso y nos vemos la próxima. Gracias.